Shalom amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes desde la ciudad de Natania, trayendo nuestra porción semanal correspondiente a este Shabbat. Nos toca esta semana la Parashá Bejalotejá, que traducido al español es al hacer subir, o cuando haga subir, se hace referencia al encendido de las candelas de la menorá. Bien, en esta primera aliad vamos a estar observando los primeros 14 versículos que contiene este capítulo 8 y vamos a hablar en primer lugar, sobre lo que es la menorá, la orden que se le da a Moshe de ordenar a Aarón para poder hacer el encendido de la menorá. Y así dice la Torá. El Eterno habló a Moshe para decir: habla a Aarón y diles: cuando hagas subir las candelas hacia la parte frontal del candelabro, deberán alumbrar las 7 candelas. Y Aarón lo hizo así. Hacia la parte frontal del candelabro encendió las candelas como el Eterno había ordenado a Moshe. Bien, vamos a detenernos acá para tratar de entender el contexto de lo que viene a enseñarnos aquí la Torá. Nos dice que el Eterno le habló a Moshe para decir a Aarón, es decir, entre otras cosas, aparte de la ordenanza de encender las candelas de la menorá, el Eterno quería que Moshe consolara a Aarón en vista de la circunstancia emocional que tenía Aarón al haber presenciado durante el tiempo que estuvimos leyendo en la Parashá la semana anterior, donde los príncipes de Israel, cada jefe de tribu, cada príncipe de las tribus de Israel, trajeron durante el periodo de la dedicación del tabernáculo sus ofrendas. En esto, pues prácticamente cerramos la parashá la semana anterior con esta porción. Y entonces acá el Eterno le dice a Moshe que lleve a Aarón palabras de consuelo para que no se sienta mal por el hecho de él haber sido el líder de las tribus de los levitas, de los Joanim, que no había llevado su ofrenda hacia el Mishkan en los tiempos de la dedicación. Entonces el Eterno le dice: dile a Aarón que no se aflija por eso, ¿sí? A él le corresponde una labor un poco más sublime, le corresponde encender las candelas de la menorá. Entonces, aquí vemos que la intención de esta ordenanza es tratar de darle a Aarón la relevancia con lo que era su investidura como el sacerdote principal del pueblo de Israel, de que a partir de ese momento él tendría esta función de encender las candelas dentro de el tabernáculo en lo que corresponde a la menorá. Entonces cabe destacar aquí la palabra Bejalotejá, cuando hagas subir, es decir, que cuando hagas subir las candelas, se refiere que tenía que estar él muy consciente o muy atento de que cuando él le hiciera que era la encendido de la mecha de cada una de las 7 lámparas con que constaba la menorá, tuviera atento de que no tuviera que apartar el fuego de la mecha hasta que no viera que esta candela se elevara, es decir, no solamente quemara la mecha, sino que sumiera la fuerza del combustible, del aceite que había en cada una de las lámparas, con el objetivo de que alumbraran de forma efectiva. Cabe destacar acá que bajo ningún concepto el hecho de tener la necesidad de encender las candelas por las tardes dentro del Mishkan quisiera hacer relevancia a que el Eterno necesitara algún tipo de luz, lejos de pensar algo de esto. Eso tiene una alusión que los sabios traen a colación, que trae referencia a otras situaciones, entre otras, esto es para recordarnos que los 7 días de la semana, ¿sí? Otros comentan que no, que esto era en alusión a los 7 astros que están más cercanos a la Tierra, ¿okay? Como corresponden dentro de lo que se entiende, pues hace referencia a lo que sería Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, el Sol y la Luna,
¿sí? Y otros opinan que se hace referencia a las 7 naciones a las que Moshe tenía que exterminar a lo largo de su proceso como líder del pueblo de Israel, y entonces habría estado dando referencia a estas naciones que tendrían que ser sido exterminadas por Moshe y el pueblo de Israel, como son los heteos, los gergeseos, los amorreos, cananeos, pereceos, yebeos y jebuseos. ¿Ok? Entonces, múltiples opiniones hay con respecto a lo que representa el hecho de las 7 lámparas, o sea, las 7 candelas dentro de la menorá. Más sin embargo, yo me quedaría con el que hace referencia a los 7 días de la semana, ¿sí? Dentro de esta función, entendemos que las candelas tendrían que estar ubicadas, cada una de ellas enfocadas hacia la candela principal, a lo que sea el brazo central del candelabro, ¿sí? Esto hace referencia a que en función de como nosotros entendemos la situación de la semana que nos trae entre todos los días la santidad del Shabbat, 3 brazos estarían girando hacia el centro y otros 3 brazos hacia el centro, de manera de estar determinando que todo giraría en torno al Shabbat. Por eso nuestro pueblo siempre cuenta un día después del Shabbat, 2 días después del Shabbat, 3 días después del Shabbat, y después 3 días para el Shabbat, 2 días para el Shabbat, 1 día para el Shabbat, Shabbat. ¿Ok? Entonces son alegorías que vienen en función de todo este ritual del encendido de las candelas, mas sin embargo podríamos destacar una situación que va mucho más allá de esta situación. Encender las candelas, o hacer que se eleven las candelas, debemos entender que ante todo la menorá es un clip, ¿ok? Es un recipiente que tendría combustible, aceite puro de oliva, ¿ok? Tendría que ser un combustible totalmente puro con el objetivo de dar una luz totalmente intensa, ¿sí? Dentro de esta situación la luz es comparado con la Torá, dentro del aspecto de que la luz de la Torá es la que expande la oscuridad de este mundo. Entonces, dentro de esta situación, podríamos entender que cuando la menorá es encendida a través del Cohen Hagadol, que representa la autoridad espiritual más grande del pueblo de Israel, nos llega como enseñanza de que esta actividad nos lleva a enseñar lo importante que era para los Kohanim y los levitas, que eran los encargados de toda lo que era la parte espiritual del pueblo de Israel, de tener la responsabilidad de cuidar y enseñar la Torah, de transmitir la Torah. Entonces, de eso se hace referencia que ellos como líderes espirituales tenían que estar muy conscientes de que cuando se transmitiera la Torah, esta Torah fuera una enseñanza clara, una enseñanza que constatara que su luz fuera totalmente propagada, con el objetivo de hacer referencia a esta situación. Bien, vemos entonces en el versículo 4 que dice que esta es la fabricación del candelabro de oro batido desde su base hasta su flor. Era batido conforme al diseño que el Eterno le había mostrado a Moshe. Así hizo el candelabro. Entre todos los muebles y utensilios que se hicieron para el servicio en el Mishkan, en el tabernáculo, ninguno de ellos tuvo tanta complejidad para ser comprendido por Moshe como la menorá. Fue solicitado por Moshe que se le explicara en varias oportunidades, mas sin embargo él no logró considerar una comprensión clara sobre lo que era este utensilio, y posteriormente el Eterno le dice que le dijera a Bezalel que él se encargaría, estaba dotado con el conocimiento para hacer este mueble, este utensilio. Vemos que cuando Bezalel hace la elaboración de los muebles, también tuvo la misma complejidad con la menorá. Entonces lo que hizo fue tomar el oro en su peso conforme había sido indicado. Dice, verás que lo colocó sobre el fuego y del fuego salió, de forma como se conoce el candelabro de los 7 brazos, que es uno de los emblemas más tradicionales que representan nuestra fe, que representan a nuestro pueblo, a nuestro legado. ¿Okay? Entonces, avanzando acá, vamos entonces al
verso 5, donde vienen aquí a hablarnos sobre la situación de consagrar a los levitas. ¿Okay? Dice así la Torah: el Eterno habla a Moshe para decir: toma los leviim, o los levim, de entre los hijos de Israel y purifícalos, y así harás a ellos para purificarlos, rocía sobre ellos agua de purificación, y que pasen navaja sobre su carne, y que laven sus vestimentas, y serán puros, y tomarán un ternero y una oración de sémola mezclada con aceite, y un segundo ternero tomarás como ofrenda de pecado, y harás acercar a los levín delante de la tienda de la cita, y reunirás a toda la asamblea de los hijos de Israel. Y harán que los levín se acerquen delante del Eterno, y los hijos de Israel apoyarán sus manos sobre los levín, y Aarón mecerá a los levín ofrendas de vaivén delante del Eterno. Esta ceremonia que se hacía en la consagración de los levín, dice aquí la Torah que Moshe debería tomarlos, es decir, tomarlos con palabras. Explica Rashi que tenía que venir a darles de entender a los levín lo importante, lo honroso que era la asignación de su tafkid, de lo que era su labor dentro del Mishkan. Y van a tener entonces la oportunidad de servir al Omnipresente a través de todo su servicio, de toda su actividad. Y por eso vemos entonces este ritual de consagración que viene a traernos aquí la Torah, y vemos que ellos primero habrían que rociar sobre ellos agua de purificación, es decir, estaba aquí ya refiriéndose a las aguas con las cenizas de la vaca roja, y tendrían que pasar su navaja sobre su carne, es decir, tenían que depilar todo el vello de su cuerpo, a excepción de las patillas, ¿okay? Donde no tocaban el extremo de su barba para evitar la transgresión de este precepto. Y vemos que esto tiene una correlación, una semejanza con lo que se hacía también los que eran aquejados de la lepra. Una vez que el Mesorá hacía su purificación, tenía también que depilar todo su cuerpo, pasar navaja sobre su cuerpo. Entonces, dentro de esta situación, aquí los levín tenían que traer entonces para ese día de su consagración 2 terneros. Vemos que uno era, vemos que iba a ser para Olá, y el otro iba a ser para Jatá, acompañado de su minhag, de la ofrenda vegetal también. Y esto vendría a hacerse de forma en que dentro del servicio toda la asamblea tenía que estar presente, ¿okay? Los líderes y todo el pueblo de Israel, también con los primogénitos, claro que sí, y tenían que apoyar sus manos sobre los levitas, hacer simjá sobre ellos con el objetivo de transferir en las cabezas de los levitas la consagración o la sustitución que ellos vendrían a hacer sobre lo que sería la representación de todo el Am Israel, de todo el pueblo. Entonces, aquí vemos que una vez que apoyaban sus manos, Aarón tenía que hacer la tenufá, como se hacía con una ofrenda que se presentaba delante del Eterno. De esta misma forma, Aarón tuvo la necesidad, por instrucción de Moisés, de acuerdo a lo que mandó el Eterno, a que los levantara y que hiciera el movimiento de vaivén con cada uno de ellos. Recordemos que eran 2.200 personas. Esto nos puede aportar aquí una idea de la capacidad física, de la fortaleza que tenía que tener Aarón para levantar a 2.200 personas durante este día a lo largo de esta ceremonia. Esta situación vemos a ver que se va a repetir en la Torah en 3 oportunidades. Aquí vemos que la Torah nos habla de que se levantaron a los levitas en movimiento de vaivén a través de Aarón para su dedicación. Esto se aparece 3 veces en la Torah, porque en un versículo hace referencia a lo que sería la familia o el clan de la familia de Kehat, otra vez por la familia de los Gershonim y otra vez por la familia de los Merari. ¿Okay? Y después de esto entonces tendrían
los levín a entrar para estar habilitados para el servicio en la tienda de la cita. ¿Ok? Entonces vamos a ver que ya aquí entramos en el versículo 15, ya con la segunda aliad. Vamos, los primeros versículos de esta segunda aliad, sigue hablando con respecto a lo que eran los tiempos de la congregación. Y según el versículo 20 dice que todo se hizo conforme el Eterno lo ordenó. Así lo hizo Moshe y los hijos de Israel. Hicieron así con los levitas, conforme a todo lo que Hashem había ordenado. Más adelante, ya en el verso 25, dice que desde la edad de 50 a... dice verso 23, que el Eterno habló a Moshe para decir, esto es lo que se aplicará a los levín. De la edad de 25 años en adelante entrarán para enrolarse en la legión, para el servicio de la tienda de la cita, y desde la edad de 50 años regresarán de la legión, del servicio, y ya no servirán más. Entonces, aquí aparentemente nos presenta una contradicción. Estuvimos hablando en las parashat anteriores que la edad de estar habilitado o de entrar en el servicio de lo que era el trabajo de los levitas en el santuario era a partir de la edad de 30 años hasta 50. Aquí nos dice que es de la edad de 25. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta contrariedad? Los textetas coinciden todos en que a los 25 años entraban para lo que correspondería hacer el estudio de todas las leyes y todas las normas que tendrían que estar observando, cuidando para el desarrollo de sus funciones. Entonces, 5 años era el periodo de preparación, y entonces a los 30 años entraba en el servicio hasta la edad de 50, donde ya él se retiraba de lo que era el trabajo dentro del santuario, y quedaban como personas de Miluín, o sea, personas que vendrían a estar haciendo asistencia, pero ya no tendrían que estar con lo que era la custodia, el cargo de las partes del Mishkan. Entonces ya vemos aquí que en el capítulo 9 entramos entonces en lo que sería la tercera oleada, y aquí nos viene a traer la Torá la celebración, la orden de la celebración de Pesach. ¿Okay? Y vamos a entrar en contexto de lo que viene aquí a enseñarnos la Torá, y dice que el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinai, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el primer mes, para decir a los hijos de Israel, harán la ofrenda de Pesach en su tiempo fijado. Este se hará en el 14º día de este mes, al atardecer la harán en su tiempo fijado, conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus leyes lo harán. Entonces, cabe destacar aquí que esto se dice que se hará en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el primer mes de este segundo año. Si recordamos bien, cuando empezamos el estudio del Sefer Bemidbar, decimos que el relato se inicia en esa parasha de Bemidbar, en que se había establecido una dirección para el segundo mes del segundo año. Entonces aquí la Torá nos viene a demostrar que no tiene una relación, la Torá no necesariamente tiene una relación cronológica, puesto que la introducción de este libro data o fija una fecha que viene a estar posterior a esta fecha, en donde nos viene a traer este capítulo 9, este relato de la realización del Pesaj. Sería el segundo Pesaj que el pueblo de Israel estaría celebrando. El primero, recordemos que se celebró en tierra de Misraim, en Egipto, antes de su salida, y este sería el primer Pesaj que los hijos de Israel estarían celebrando ya como pueblos libres, y como vamos a ver, lamentablemente este fue el único Pesaj que celebraron durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Por esa razón, la Torá no quiso colocar no quiso abrir este libro
con esta situación de traer la ordenanza de los hijos de Israel del Corban Pesach, tomando en cuenta que esto sucedió o estos hechos antecedieron a lo que narra el principio de la introducción de este Humás, es porque viene a traer también con ellos, pues, de que lamentablemente a raíz de que ellos vivieron un periodo más allá del que habían considerado estar en el desierto, se extendió durante un periodo de 40 años, ellos no pudieron circuncidarse. La población que iban haciendo no se circuncidó por lo riesgoso que era hacerlo en las condiciones en que se vivía en el desierto. Entonces esto limitó a que por esta razón no se pudo celebrar otro Pesach dentro de su travesía en el desierto. Dicen que así como el Eterno obró de forma milagrosa, el Eterno hubiese podido hacer que se hubiesen circuncidado y de forma milagrosa pues intervenir para que esto no hubiese sido algo peligro de picuaneja, algo peligro de vida. Mas sin embargo, el hecho de que más adelante vemos que también el pueblo de Israel claudicó con el envío de los espías, lo que vamos a ver más adelante, dentro de esa situación, pues las condiciones del pueblo de Israel no eran las mismas que antecedieron a ellos en el momento en que recibieron la Torah. Entonces, dentro de esta situación, pues fue el segundo Pesach que se realizó. Se realizó en su tiempo establecido, es decir, el 14 de Nisan por la tarde, para entrar el día 15, conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus leyes. Estatutos con referente a lo que era el animal. Macho de 1 año, que tenía que estar sin defecto, todo este tipo de situaciones, tenía que ser degollado de forma ritual. Y conforme a sus leyes, esto es con referente a todo lo que implica que tenía que ser asado completo al fuego, no podía ser cocinado de ninguna otra forma. Entraba lógicamente las leyes de deshacerse del hamex, de comer maxá, hierbas amargas, a eso se refiere con eso de todos sus estatutos y todas sus leyes, así lo hará. Y vemos entonces que en el verso 6 se presenta una situación, 2 hombres llegan a Moshe y establecen que se le aclare por qué razón no se podía prever la situación que ellos presentaban de estar contaminados y que pues, por esta situación de impureza no podían celebrar esta celebración de Pesach. Y así dice el verso 6, dice, habían hombres que habían sido contaminados por el cadáver humano y no habían podido hacer la ofrenda de Pesach en este día, por lo que se acercaron delante de Moshe y de Aarón en ese mismo día. Y aquellos hombres le dijeron, nosotros hemos sido contaminados por un cadáver humano. ¿Por qué hemos de ser excluidos para no ofrecer la ofrenda del Eterno en su tiempo previsto entre los hijos de Israel? Y Moshe les dijo, aguarden y yo escucharé lo que el Eterno ordene para ustedes. Bien, hay diferentes opiniones a decir que eran estos 2 hombres. Nos traen de que, nos trae de que era Mishael y el Zafán, los que habían sacado los cuerpos de Nadán y Abiú una vez que ellos habían perecido en aquel día de la dedicación del Mishkan. Eran las personas que estaban en fechas relacionadas a este momento en condiciones de tumá por tocar un cadáver, por cargar un cadáver, y dentro de esta situación pues lógicamente estaban inhabilitados para poder celebrar Pesach. Otros dicen que no, que eran los hombres, estos 2 hombres eran los que traían el féretro, los restos de Yosef Atzadik, que como recordemos en Bereshí, él pidió que cuando el pueblo de Israel fuera liberado y la Geulá llegara, que no dejaran sus restos en Egipto, y por esta razón una de las cosas que hizo Moshe en el momento en que el faraón dio la luz verde para salir de Egipto fue buscar los restos de Yosef Atzadik y fueron trasladados en todo este trayecto, en toda esta travesía del desierto, hasta traídos acá a la tierra de Israel y haberlos colocados
dentro del territorio que se le correspondía a él, de acuerdo a lo que Jacob, su padre, le había dado antes de morir. Entonces, vemos que la razón de Tumá, y es lo que nos trae aquí la Torá, es una causa suficiente como para que la persona no pueda, lógicamente, presentar un corbán dentro del Mishkan, por no poder tener acceso al Mishkan. Y dentro de esta situación se quedaron sin la posibilidad de poder celebrar su Pesaj. Entonces, vamos a ver que Moshe les dijo que iba a indagar, que guardaran y que él iba a tratar de indagar cómo podían resolver esta situación. Y vemos entonces, por una parte, que Moshe tenía acceso directo. En el nivel de Nebuá de Moshe tenía esa capacidad de poder prever, procurar revelación de la voluntad divina, de la profecía, para poder determinar estas cosas, y es lo que vemos por una parte. Por otro lado, vemos que en 4 situaciones la Torá nos trae que Moshe se maneja en un tipo de situaciones como estas, ¿no? Es decir, que se le prestaron desafíos con respecto a cómo determinar una alajá, en cómo determinar un juicio, cuando no tenía en su haber, en su conocimiento, cómo manejar ciertas y determinadas circunstancias. Una de estos casos, aparte de ese que se presenta aquí, con estos hombres que estaban inhabilitados para celebrar Pesaj y que requerían que se buscara una solución a su situación, para no ser excluidos, vemos que otra de las demandas fue la que se presentó con las hijas de Zelofhad, que estaban demandando en el caso de que querían tener participación dentro de lo que era la repartición de las tierras, y por el hecho de ser hembras, pues mujeres, era poco manejable para la halajá establecer ese momento que una mujer heredara dentro de esta situación, y por lo tanto Moshe tuvo que buscar también dirección divina de cómo manejar este caso, y la decisión con respecto también al hombre que estuvimos hablando de la Parashat Emor, que había maldecido el nombre del Eterno, y también tuvo que buscar orientación Moshe para ver cómo determinar si este hombre podía vivir o tenía que ser sentenciado a muerte. Y lo mismo vemos con el hombre que recolectó en Shabbat en la parasha del Shelach. ¿Okay? Entonces, dentro de esta situación que se le presenta aquí a Moshe, vemos que él no tenía ningún reparo en admitir de que no lo sabía todo, y que como hombre humilde que era, tenía la situación de establecerlo así. Otra cosa que nos enseña dentro de esta situación es que los jueces tienen siempre que partir desde acá. Es decir, cuando Moshe nos muestra en estos 4 casos, cuando era un caso de pena capital, es decir, el caso de vida o muerte, como el caso del hombre que blasfemó contra el nombre y el hombre que cargó en Shabbat, en estos casos, pues Moshe siempre procuró tomar tiempo, no tomó una decisión repentina, con esperanza de buscar alguna atenuante que de repente pudiera no ser la conclusión, pues, de aplicar la pena de muerte en esta situación, como sucedió. Pero cuando eran casos no capitales, como eran estas situaciones de reglas ceremoniales, o en el caso de cosas de dinero, como en el caso de las hijas que reclamaban la herencia, entonces ahí Moshe no hacía demorar mucho y buscaba inmediatamente orientación de parte del Eterno, y de esta forma entonces procuraba tener una decisión rápida. Entonces vemos el verso 10, dice la Torá: así habla los hijos de Israel diciendo: si cualquier hombre se ha contaminado con un cadáver o está en camino distante, ya sea de ustedes o de sus generaciones, para hacer la ofrenda de Pesaj al Eterno, en el segundo mes, en el 14º día al atardecer lo harán, junto con pan ácimos y hierbas amargas lo comerán, y no dejarán de ella nada hasta la mañana, y no colarán un hueso de ella, conforme a todos los estatutos de la ofrenda de Pesaj
lo harán. Entonces, vemos aquí que el Eterno establece lo que conoceríamos como el Pesach Shenit, la oportunidad para que un hombre de nuestro pueblo, bien sea del pueblo que estaba en el desierto o generaciones futuras, e incluso un ger, que más adelante pues se uniera al pueblo y por esta razón de estar contaminado no pudiera celebrar su ofrenda de Pesach en el tiempo acordado, que era en el primer mes, en el mes de Nisan. ¿Ok? Entonces tendría la opción de un mes después presentarlo. Esto solamente era por estas dos razones, es decir, si estaba impuro y ritualmente no podía ofrecerla, o si estaba distante en el camino. Recuerda que solamente había que presentar esta ofrenda dentro del santuario, es decir, en el Mishkan cuando estaba en el desierto, en el Beit HaMikdash una vez que fue construido y se estableció el Beit HaMikdash, pues ya se tenía que hacer ahí. Entonces, si estaba distante en el camino y no podía llegar por esas razones, solamente se admitía que celebrara esta misbah un mes después, en el segundo mes, en el mes de Iyar. Ahora, es importante notar que si era por otra razón, es decir, si era porque él no tomaba las previsiones para manejar y tomaba a la ligera el cumplimiento de esta misbah, entonces él no tendría la posibilidad de hacerlo en Pesach Sheni y esa persona, pues su alma sería cortada del medio del pueblo. ¿Ok? Entonces vemos entonces que vamos al verso 15 de este capítulo 9 y ya entraríamos aquí a lo que sería la cuarta aliyá. ¿Sí? Y vamos a ver que viene a hablarnos de cómo era el procedimiento para que los hijos de Israel establecieran todos sus desplazamientos a lo largo del desierto. ¿Ok? Y la Torá nos introduce a lo que era representativo de la Shejinah, de la presencia divina que estaba posada desde el momento en que se erigió el tabernáculo en forma de nube. Y así dice el texto, dice, y en el día en que se erigió el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, que era la tienda para el testimonio. Y al anochecer abría sobre el tabernáculo como un aspecto de fuego hasta la mañana. Y así sucedía siempre, la nube lo cubría y en la noche había como un aspecto de fuego. Entonces, desde que se erigió el Mishkan, vemos que entonces la presencia divina se posó sobre el lugar, sobre la tienda de la cita, en forma de una columna de nube. Dentro de esta situación vemos que esto siempre los acompañó. Ahora la Torá viene en el verso 17 a determinar que cuando la nube se retiraba, entonces el campamento de Israel se levantaba y proseguía en pos de la nube. Vamos a entrar en el contexto para ver cómo se establecía. Dice, y conforme se retiraba la nube encima de la tienda de la cita, después de eso emprendían los viajes los hijos de Israel, y en el lugar donde se asentase la nube, allí acamparon los hijos de Israel. Por mandato del Eterno viajaban los hijos de Israel y por mandato del Eterno acampaban. Así se estableció. ¿Okay? Entonces cada vez que la nube se movía, no importaba si había estado el campamento durante un año, como en este caso, en este primer desplazamiento, y duraron un año menos 10 días. Si sacamos la cuenta del momento en que ellos llegaron para recibir la Torá en el Har Sinaí, es el momento en que ellos toman este desplazamiento, y así sucedía. Hay veces podía que solamente era una tarde y un día, y al día siguiente, apenas estaban acabando de acampar, la luna se levantaba y tenían que volver a desmontar el campamento y tenían que seguir en pos de la nube. Entonces, dentro de esta situación vemos que estos periodos de tiempo donde ellos se sentaban podían ser cortos o podían ser largos. Lo que sí se puede de resaltar acá es que siempre mostró el pueblo de Israel su ordenación a la voluntad divina, su ordenación a querer estar en pos de la búsqueda de la presencia de Dios. Estaba figurada dentro de la nube, y dentro de esta situación se estableció lo que sería la forma como el pueblo de Israel se manejaba.
Ok, ya aquí en el capítulo 10 viene ahora a traernos otro tema, viene a ser el tema de las trompetas de plata. Ok, dice el Eterno, habló a Moshe para decir, haz para ti 2 trompetas de plata, batidas las harás, y te servirán para la convocación de la asamblea y para el viaje de los campamentos. Cuando los hagan sonar, se reunirá ante ti toda la asamblea a la entrada de la tienda de la cita, y si hace sonar una sola, se reunirán a ti solamente los líderes de las cabezas de los millares de Israel. Cuando toque un sonido corto, emprenderán el viaje, los campamentos, que acampen al este. Cuando toque un segundo sonido corto, emprenderán el viaje a los campamentos que acampan al sur. Y de esta forma sucesivamente, dentro de todos estos versículos que siguen, vamos a ver cómo era el procedimiento, detalle a detalle, que el pueblo de Israel se movía de acuerdo a la instrucción de Moshe con la utilización de estas trompetas. Entonces, esto vemos que dentro de el uso de las trompetas era solamente para uso exclusivo de Moshe. Vemos que incluso dicen que antes de morir estas trompetas fueron retiradas, no se sabe dónde están. A pesar de que dicen que eran para Moshe, implican para que él las utilice. Es decir, nadie más podía utilizarla. Esto vendría a ser ejemplarizado de la forma en que, así como un rey, una vez que el rey se desplaza, hace sonar trompetas para anunciar que su comitiva avanza hacia determinado lugar. De la misma forma, el Eterno le ordenó hacer esto a Moshe para darle cabot a Moshe. Vemos que la figura de Moshe dentro del pueblo era como un rey. Entonces, más sin embargo, veíamos que esto de las trompetas venían a ser como instrumentos de ordenanza o de notificación. A través de determinados sonidos sabíamos si eran para reunirse, sabían si eran para acampar, para descampar, si eran para situaciones de guerra o no guerra, como se deduce aquí de forma clara en el chat de los versículos que se establece. Y también verso 10 dice que también se utilizaban para los días de alegría y de festividades designadas. Es decir, que aquí llegaba un Yom Tov o un Rosh Hodesh, entonces se hacía sonar el shofar para anunciar, así que estaban en momentos de celebración. Así que en el verso 11 vemos que dice, y sucedió que en el segundo año, en el segundo mes, en el 20º del mes, la nube fue levantada de encima del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel emprendieron el viaje según sus trayectos desde el desierto de Sinai, y la nube se asentó en el desierto de Parán. Aquí la Torá viene a relatarnos ahora el detalle de lo que fue el primer viaje, la primera travesía. El pueblo de Israel había estado acampando en el desierto de Sinai durante casi un año. Como dijimos, un año menos 10 días. Entonces, dentro de toda esta situación, ahí en el desierto del Sinai, ellos habían experimentado, cómo pudieron elevarse del estado de impureza que habían traído en el tiempo que vivían de Egipto, y habían alcanzado un nivel espiritual prácticamente como de profecía. Vemos que para ellos poder recibir la Torá prácticamente fue a través de la profecía. Había nebuá en ellos, un grado de nebuá que les permitió ver los dichos de la Torá, no solamente escucharlos, sino verlos. Como lo hemos comentado en la parashá de Shemot. Y dice que dentro de esta situación, pues, ellos disponieron de abandonar el lugar donde habían recibido la Torá, el lugar donde habían lamentablemente cometido también el Heda Egel, el lugar donde habían ergido, habían construido el Mishkan, el tabernáculo, el lugar donde se hacían sus sacrificios y donde se sacrificó, como vemos acá, el Corbán Pesa, ya una vez en libertad, y también donde se eligió por primera vez el Pesach Sheni.
Entonces, dentro de esta situación, ellos emprenden este viaje con la motivación, entendiendo de que van a ser introducidos dentro de la Tierra Santa, la Tierra Prometida. Y en sus cálculos, en su situación, ellos pensaban que ese desplazamiento les iba a conducir prontamente hacia su destino. En el verso ya 13 vemos lo que era el detalle de todo el procedimiento de desplazamiento. No vamos a entrar a comentar cada una de estas cosas, está muy claro aquí, se puede ilustrar claramente en la lectura simple. Y ya el verso 29 nos trae con el episodio del suegro de Moshe. Dice: Moshe dijo a Jehová, hijo de Reuel, el Midianí, suegro de Moshe: nosotros llegamos al lugar del que el Eterno habló. Ese yo les entregaré. Ven con nosotros y te beneficiaremos, ya que el Eterno ha hablado de bien para Israel. Es decir, aquí Moshe, al igual que el pueblo de Israel, pues estaban contando que ya el Eterno los iba a llevar a la tierra prometida, y Moshe ve la necesidad de querer llevar con ellos a su suegro. Recordemos que Yitro había sido un hombre clave para lo que fue la organización del pueblo en el desierto con respecto a cómo se tendría que atender los casos y las demandas que se presentaban entre los hijos de Israel. Fue el que estableció el sistema de establecer líderes dentro del pueblo con el objetivo de traer a ellos y no cargar tanto a Moshe con lo que eran las vicisitudes que se generaban entre los miembros del pueblo. Y de esa forma, pues Moshe tenía en alto aprecio y consideraba que era de sumo valor que su suegro estuviera con él. Entonces, sin embargo, vemos que Yitro no quería está muy claro con proseguirle o no, y entonces Moshe le insiste en decir: no temas en ir con nosotros, sé que eres un hombre con propiedad, eres un hombre rico, un hombre conocido, que tienes tu lugar de residencia, pero si vas con nosotros, de lo mejor que nos dé el Eterno nosotros te daremos. Y así está registrado que así fue. Cuando se hizo la conquista de la tierra de Jericó y se tomó parte de esa tierra, que no era tierra prácticamente establecida, pero que vemos que dos tribus y media tomaron posesión de esa gran porción. Una gran porción de tierra se dejó para Yitro y para sus hijos, y todos sus descendientes establecieron esa tierra durante más de 400 años. Era una porción de tierra muy fértil, y esta tierra estuvo en posesión de Yitro hasta los tiempos en que se estableció el lugar donde el Eterno erigiría su casa, su templo. Y una vez que se estableció ahí, pues ya se había establecido con anticipación que cuando eso sucediera, la tribu donde se colocara el Beit Hamikdash, que tendría que ser ese territorio para que el Beit Hamikdash fuera un centro de reunión para todo el pueblo de Israel, entonces ellos tendrían que venir y tomar esa posición en compensación. Y así. Entonces, vemos que la Torá prosigue aquí con lo que sería este desplazamiento primero que hace el pueblo de Israel en el desierto, y entramos ya a lo que sería el capítulo 11, donde se establece aquí las quejas, los lamentos que el pueblo de Israel presentó, iniciándose a través de la muchedumbre que iba congregada, que había salido de Egipto con el pueblo de Israel, y establecieron circunstancias que llevaron al pueblo de Israel a pecar con respecto a sus quejas, a las condiciones en que dice la Torá, que anhelaban las formas como ellos eran alimentados en Israel. Y de toda esta situación vemos que el Eterno vuelve otra vez a molestarse ante esta actitud del pueblo de Israel, y hace que se encienda su ira, esta actitud del pueblo. Y vemos entonces ya el verso 11 a Moshe intercediendo para tratar de apaciguar esta situación que los hijos de Israel habían desencadenado. Entonces es importante destacar acá que en medio de su clamor, Moshe hizo manifestar
que él no solamente era el responsable de esta situación del pueblo, que era una situación a la que él apelaba a que fuera fortalecido, a que fuera de alguna otra manera respaldado por parte del Eterno, ya que el trabajo de llevar a este pueblo adelante no era una tarea fácil. Vemos entonces que el Eterno responde a Moshe ya en el verso 16 y entonces les infiere la ordenanza de convocar a 70 ancianos para establecer esta ayuda. Sobre estos 70 ancianos, viéndolo aquí de forma rápida entre los pesujín, ya que el tiempo pues se nos va cortando, vemos que estos ancianos fueron llamados, básicamente se establecieron 6 personas por cada tribu, y esto daría una cuenta de 72 ancianos, de los cuales son decidieron tomar 70. Se hizo a través de un sorteo, papeletas que tenían el número de ancianos, cada uno de ellos iba pasando y tomando una papeleta, y dentro de esta situación, pues si salía la palabra anciano, venía a ser parte del liderazgo del pueblo de Israel, y había 2 papeletas que estaban vacías porque eran los 2 que se habían descartado. Entonces vemos que sobre estos ancianos se colocó parte de la esencia de Moshe, la profecía que había en Moshe. Una parte fue colocada sobre ellos para ellos poder desempeñar su función. Y nos trae por esa razón la situación del Daimedat, que eran 2 personas que se habían quedado dentro de sus tiendas, no quisieron asistir a lo que sería la institución de este cuerpo de ancianos, y más sin embargo vemos que el espíritu de profecía se posó sobre ellos, y esto generó un revuelo en medio del pueblo de Israel, en vista de que se consideraba mal visto que estuvieran hablando profecías en sus tiendas y no en el lugar donde habían sido convocados. Estos hombres eran personas que eran actos, habían virtud en ellos, y el Eterno quería que formaran parte de los ancianos, pero ellos en su humildad decidieron que era mejor abstenerse, ya que habían en su conocimiento que habían 2 de los convocados que no iban a estar participando, y ellos asumieron que ellos pues no querían hacer inferencia y habían preferido permanecer en sus tiendas. Mas sin embargo vemos que no, que el Eterno estableció que sí tenían que formar parte de este grupo. Bien, entonces una vez que se establecida la situación de los ancianos, el Eterno pues hace entender a todo el pueblo de Israel que su situación era nada agradable para él, y por eso vemos que se enciende nuevamente su ira contra el campamento y abatió al pueblo con una mortandad tremenda. Así lo dice el versículo 33, y se llamó el nombre de ese lugar Kibrot Ataba. ¿Ok? Bien, vamos entonces a entrar al capítulo 12, y nos viene a hablar sobre la situación de Miriam y Aarón, comentario que establecieron con respecto a la mujer Cushí, que Moshe había tomado y que había en este momento considerado dejarla. Y dentro de esta situación hay que entrar en el contexto para tratar de entender qué es lo que está pasando acá. En primer lugar, debemos entender de que bien nos dice Salomón Amele en Mislei, que en la multitud de palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es sabio. Entonces, ¿cuál fue la ligereza de Miriam? Hablar del líder. No solamente por su condición de líder, sino por la situación del hecho de hablar. Ya hemos hablado de esto con respecto a lo que son las leyes de la Son Hará, la lengua perversa. Mas, sin embargo, aquí lo que podemos entender es que Miriam desata un comentario que va a generar una consecuencia grave para ella y que va a detener al pueblo durante el periodo en que ella va a ser sometida a disciplina por parte del Eterno. Pero vamos a entender qué es lo que estaba sucediendo acá. ¿Okay? Dice que Moshe había decidido dejar a su mujer. ¿Okay? ¿Cuáles son las situaciones por las cuales se toma esta decisión? Vamos a entrar en ese contexto, pero antes es importante entender que dentro de todo el liderazgo, de todo el tiempo que Moshe lideró al pueblo de Israel, hubieron 3 decisiones a lo largo de ese tiempo que él tomó, no porque el Eterno lo estableciera, sino porque él de iniciativa propia asumió que era conveniente hacerlo. ¿Sí? A lo largo de
Torá, vemos que uno de esos casos fue cuando él decidió quebrar las Lujot Abrit, las primeras tablas de la ley que recibió el pueblo de Israel, cuando Moshe descendió de la montaña y vio que el pueblo se estaba corrompiendo con el becerro de oro, entonces él decidió por cuenta propia romper las tablas. Otra ocasión previa a esta, donde él toma una decisión por cuenta propia, es cuando el Eterno le ordena para que advierta al pueblo de Israel que se abstenga de contacto con mujer. Esto es previo a recibir la Torá en el monte de Sinai, y el Eterno le dice, dile al pueblo que se abstenga de mujer hoy y mañana, haciendo referencia a 2 días. Y vemos que Moshe, una vez que desciende de la montaña para transmitirle esta ordenanza al pueblo, Moshe dice que el hombre tiene que estar alejado de las mujeres durante un periodo de 3 días. ¿Por qué adhiere un día adicional? Pues nuestros sabios indican, y así está explicado en el Masé del Shabbat, donde Moshe, una vez que él subía a la montaña, lo hacía en el transcurso de la mañana, y cuando descendía, pues ya había pasado parte de ese día. Al recibir que él tenía que ordenar al pueblo de Israel abstenerse de tener contacto con mujeres durante 2 días, él asumía, hoy y mañana son 2 días, entendía que eran 2 días completos, tenía que ser 2 días completos, y ya había pasado toda la noche, que era parte de un día. Recordemos que el día se inicia a partir de la noche, y había pasado parte de la mañana. Entonces, por esa situación, Moshe, de cuenta propia, asume que el pueblo de Israel tenía que apartarse 3 días, y así lo hizo, y el Eterno lo respaldó. Ahora, en esta situación puntual que el capítulo 12 nos trae, es la misma situación que habíamos establecido. Moshe había entendido de que si el pueblo de Israel se le había prohibido que estuviera en contacto con mujer, porque iba a haber sobre el pueblo de Israel el descenso de un nivel de profecía que le permitiera vivenciar todo lo que Am Israel percibió en el desierto cuando recibió la Torá, a través de todo este evento, vemos que la Torá describe como que fue un evento donde todo el pueblo de Israel vio las palabras de la Torá, o sea, vio que no solamente las escucharon, sino que pudieron percibirlas con su vista. Entonces, entendemos que todo el pueblo de Israel había subido a un peldaño donde tenía un nivel de profecía. Entonces, Moshe, por Kal Vajomer, asume, si el pueblo que solamente iba a tener un momento de profecía se les prohibió tener contacto con mujer, entonces, con más razón, yo que tengo acceso a la nebuá de forma constante en cada momento, en cada día y día, en cada situación que se requiera, entonces es necesario que no tenga mujer. Entonces, ante esta situación, Miriam consideró que él lo hacía de una forma en donde quería hacer sopesar que él era el único Neví, el único profeta en medio del pueblo, mas sin embargo, Miriam entendía que esa situación no había que llegar hasta ese extremo. Conclusión, el Eterno le dijo a Miriam, la reprendió, la disciplinó, y hizo establecerle que ciertamente ellos tenían un nivel de profecía, tanto ella como Aarón, y así a lo largo de la historia iban a haber muchos hombres en el pueblo de Israel que iban a tener este don de la profecía, mas sin embargo, deja bien claro la Torá que en ninguno de ellos sería como mi siervo Moshe. Así lo establece Rambam en los 13 principios de fe, que tienen profecía como la de Moshe Rabeno, y de esta forma entendemos que a todos los profetas del Eterno le hablaba en forma profética a través de visión o de sueño, pero en el caso de Moshe no era así. En el caso de Moshe dice la Torá que hablaba de cara a cara. Bien, mis amados, no me queda más que decir. Yo espero que tengamos la oportunidad de poder continuar en las semanas sucesivas, continuando con el desarrollo de la parashá. Si les gustó, si les ha sido de bendición, recuerden, compartan, suscríbanse para que estén llegando de forma periódica, semana tras semana, al estudio de nuestra parashá, y que tengan todos un Shabbat Shalom.